Esta reunión está siendo grabada. Bien, tengan Dale. todos, cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la actividad de hoy. Hola, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Vamos a comenzar y voy a compartir la pantalla que tiene que ver con las actividades programadas para esta semana. Como ustedes saben, nos encontramos en la semana 10. Vamos ya a mitad del curso prácticamente. En la semana 10 hay una página que yo coloqué allí con indicaciones para la semana. Vamos a remitirnos a ella para poder repasar cuáles son precisamente las indicaciones que se dieron para la semana actual. Vamos a ver. Aquí está. Esta semana continuaremos estudiando el recurso de casación y aprenderemos cómo es que se debe redactar el escrito que lo contiene. O sea, la idea de esta semana es que ustedes puedan redactar un escrito conteniendo un recurso de casación. La mejor manera de aprender eso, y no solo un recurso de casación, sino de cualquier otra clase, es estudiando y analizando las disposiciones legales en que dicho escrito se fundamenta. Miren, eso es clave. Usted, cuando va a redactar un escrito cualquiera, pues tiene que fundamentarlo en disposiciones legales, pertinentes, aplicables, adecuadas. Entonces, lo más lógico y lo más sencillo al mismo tiempo es utilizar como base esas disposiciones legales y hacer el escrito de tal manera que cumpla con los requerimientos que en esas normas se consignan. Por ejemplo, una demanda. Una demanda, allí aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil cuáles son los requisitos que debe contener. Entonces, fácil, usted se va al artículo correspondiente, ni recuerdo cuál es, 276 o algo así, y de allí va tomando punto por punto qué es lo que un escrito de demanda debe contener. Entonces, lo mismo podemos decir con relación a otros escritos. Bueno, en este caso, pues como se trata de un recurso de casación, usted tiene que familiarizarse con aquellas disposiciones que regulan el escrito que contiene un recurso de casación. Y en base a eso, hacerlo. También resulta útil aprender qué es lo que se ha dicho en libros o textos especializados al respecto. Por ejemplo, si algún autor hubiera escrito un artículo o un libro explicando cómo redactar una solicitud, una demanda, un recurso, entonces es bueno consultar dicho autor para tener una idea exacta. Esa es otra clave que usted podría utilizar. Buscar un libro que algún autor haya hecho, pues ojalá encontrara de algún autor salvadoreño. El título sería muy descriptivo, cómo redactar un recurso de casación por vía de ejemplo. Y si no encuentra un autor salvadoreño, a lo mejor haya un autor de otra nacionalidad. Tal vez no importe mucho, porque recuerden que la mayoría de los códigos, la mayoría, no todos, de alguna manera siguen un mismo patrón. Han sido redactados conforme a un modelo. Ese es el caso nuestro. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española ha servido como base y también el Código Modelo de Iberoamérica en materia procesal.
Entonces, otra clave, aparte de leer las normas legales que fundamentan lo que usted quiere hacer, otra clave sería algún texto o algún libro especializado. A veces, y este es como otro consejo que yo les doy, en el sitio web de jurisprudencia de los tribunales, en las resoluciones que se han pronunciado, a veces se consignan fragmentos o porciones de los escritos presentados en casos similares al caso que tenemos enfrente, lo que podría también resultar muy útil, especialmente cuando dichos escritos han sido estimados en la resolución final, es decir, cuando han sido exitosos, cuando han tenido éxito. Eso se ve con mayor frecuencia en resoluciones de cámara. Es decir, usted perfectamente puede buscar en la jurisprudencia. Nosotros tenemos un sitio web, déjenme ver si lo puedo recordar para ustedes. Déjenme mover esta pestaña aquí. Tenemos un sitio web que se llama jurisprudencia.gov.es. Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y en la parte superior, usted va a encontrar aquí donde dice secciones de búsqueda. Secciones de búsqueda. Entonces usted busca aquí en jurisprudencia. Puede hacerlo por temas o puede hacerlo por palabras o frases que usted escriba. Entonces aquí usted puede, por ejemplo, hacer clic en búsqueda general y en esta parte alguna palabra clave. Por ejemplo, declárase al lugar. Quiero ver qué diría. Declárase, ahí le falta una tilde, pero vamos a ver qué pasa. Declárase al lugar. Entonces aquí aparece un listado de sentencias en donde dice declárase al lugar. En algún lugar dice eso, declárase al lugar. Entonces hay de cámaras, hay de salas, de distintas salas. Entonces allí, dependiendo lo que usted necesite, así busca. Hay muchas resoluciones aquí. Por ejemplo, se muestran solo 10 de 50 porque en esta parte yo le puse registros a mostrar, aparecía 50. Pero usted le puede poner aquí hasta 300 registros. Y también puede circunscribir la búsqueda a una cámara en particular o a alguna sala en particular. La sala de lo civil, de lo constitucional, de lo contencioso o de lo penal. Usted le pone sala de lo civil y hasta la materia le aparece, ¿ves? Si es civil, civil y mercantil, familia, inquilinato. Es decir, este es un recurso que es muy valioso, muy valioso. Y yo le recomiendo enfáticamente que se familiarice con este recurso. Pase tiempo navegando en este sitio y recopilando sentencias de los distintos tribunales, especialmente de sala. Si a usted, por ejemplo, le gusta lo constitucional, entonces busque resoluciones de esas salas. Si le gusta la materia penal, igual. Ahí hay resoluciones o sentencias de la sala de lo penal. Si le gusta lo contencioso administrativo, igual. Y finalmente, si le gusta lo civil, entonces ahí está la sala de lo civil. Entonces usted busque sentencias y léalas. Desarrolle usted esa competencia, esa técnica
esa experticia de leer de manera comprensiva y veloz. O sea, no se trata de leer en voz alta, aunque también necesita saber cómo leer en voz alta para otros, cuando sea notario, por ejemplo. Pero no estamos hablando en este caso de leer en voz alta, sino de leer mentalmente, pero leer rápido, porque las sentencias no son cortas, la mayoría, en su contenido, sino que son extensas. Entonces usted no puede tomar mucho tiempo, más cuando anda buscando algo concreto. Pero lo que le quiero decir yo es que si usted desarrolla esta habilidad, este hábito, esta costumbre de leer la jurisprudencia de los tribunales, entonces le va a resultar mucho más fácil preparar escritos de distinta naturaleza. Y va a conocer de antemano cuáles son las expectativas que tiene. Claro, lo primero que uno va buscando es que por lo menos le admitan el recurso, más cuando es de casación, que es de derecho estricto, que lleva mucho rigor, mucho tecnicismo. Pero créanme, llegará el día en que eso no va a ser suficiente, no va a representar ningún mérito, ninguna satisfacción para usted, porque que se lo admitan, digamos que va a ser algo habitual en usted. Es decir, uno tiene que ir buscando no solo que se lo admitan a trámite, sino que se lo estimen, es decir, que le den la razón. Entonces, déjenme decirles que nuestra historia jurisprudencial indica que hay muchos escritos que son rechazados in limine, es decir, de entrada. No pasan ni siquiera el test de admisibilidad. Y eso no siempre es por causas caprichosas, aunque a veces sí, no lo voy a negar, pero a veces es precisamente por las deficiencias o por las falencias que el mismo escrito tiene. O sea, la persona que lo redactó no conocía la técnica casacional, no conocía la manera en que se redacta un escrito de casación y se aventuró, digámoslo así, a hacerlo, pero no cumplió con los requisitos mínimos. Entonces, la idea de nosotros hoy es poder ensayar poco a poco, por lo menos conocer la estructura. ¿Perdón? Hola. Si alguien tiene alguna pregunta mientras yo estoy hablando, la puede formular sin ningún problema. Bien, entonces, esta es una opción. Es decir, buscar resoluciones. Con un poco de suerte, a lo mejor usted encuentre una resolución donde se haya transcrito parte del escrito, donde se interpuso el recurso. A veces se cita el licenciado o la licenciada en su escrito de interposición del recurso, manifestó, se abren comillas, y muchas veces trasladan porciones completas de lo que se dijo en el escrito. Y eso es bueno, porque le da a uno también la pauta de cómo puede uno escribir en un escrito de esos. Finalmente dice, puedes consultar, y fíjense, yo lo pongo como finalmente, lo último que hay que hacer. Y muchas veces, en vez de ser lo último, es lo primero que la mayoría hacemos o hace. Lo primero, buscar un machote, buscar un modelo. Y ahí andamos preguntando al colega, mirá, no tenés un escrito de apelación, mirá, no tenés por ahí un recurso de revocatoria que hayas interpuesto, mirá, no tenés un escrito de casación, pensando, y está bien, pero como parte última, digo yo, es decir, después de haber agotado las sugerencias anteriores. Pero bueno,
Finalmente, puedes consultar escritos preparados y presentados por otros abogados. Pero ten cuidado al hacerlo, porque por muy bueno que un escrito sea, no será 100% aplicable a tu caso concreto. No se trata solamente de copiar y pegar, sino que debes comprender a qué se debe cada párrafo de contenido. Entonces, esto resulta obviamente un consejo muy válido, ¿verdad? No porque ya tiene usted un escrito, lo va a transcribir literalmente, sin siquiera adecuarlo o adaptarlo al caso que usted tiene. Esta semana, entonces, redactarás un escrito de casación, de tal manera que cumpla los criterios mínimos que puedan garantizar su admisibilidad. Requisitos que se desprenden del código y de resoluciones de sala en donde se admite o se rechazan recursos de casación según se hayan cumplido o no los requisitos formales. Por eso es que yo les digo y les insisto, si usted quiere volverse un experto en la redacción de escritos de cualquier índole, lea. Lea muchas veces. Y es que la lectura también le va a ampliar sus conocimientos, no solo en cuanto a lo formal, porque bueno, lo formal está bien, hay que respetarlo, hay que cumplirlo, pero principalmente en cuanto al fondo del asunto, el contenido, la esencia. Ya estamos hablando aquí de la argumentación jurídica que usted tiene que utilizar en el escrito, porque igual usted puede conocer la estructura, el esqueleto, el formato de un escrito, pero ¿y si no lo puede rellenar? ¿Y si no lo sabe motivar? Entonces va a ser muy difícil también que le prospere. A lo mejor se lo admitan, pero se va a quedar hasta ahí. Logré que me lo admitieran, ¡ay, qué chivo! Pero eso no es lo que uno va a buscar. Ahora, trabajará durante la presente semana en la redacción de un recurso de casación, con el caso cuyos detalles te serán proporcionados en la descripción de la actividad. Guárdalo en un archivo PDF, súbelo a tu propia cuenta de Google Drive, Dropbox, OneDrive o cualquier otro, donde usted almacena sus documentos en la nube. Y luego, en la tarea, comparte el vínculo para poder calificarse. Bien, ¿alguna pregunta en relación con estas indicaciones? Ojalá que ya las hayan leído antes de hoy. ¿Alguna pregunta? No encuentro, no, bueno, no se encuentra el documento. No le escuché bien. Que no se encuentra el documento que dice modelo de escrito de casación. Ah, ahorita lo vamos a ver, pero sí está. Bien, efectivamente, voy a pasar ahora a la actividad evaluada de la semana. Siempre aquí en el módulo correspondiente a la semana 10. Déjenme recordarles que este módulo tiene una fecha, un tema, indicaciones, un contenido, los recursos que hay que leer, ya sea en forma indispensable o sugerida, la actividad evaluada de la semana, un foro de consultas que casi nadie usa, debería desaparecer, pero ahí está todavía. Y la parte de la grabación de la videoconferencia. La idea es colocar aquí el vínculo también, aunque yo siempre se los comparto en WhatsApp, ¿verdad? Pero la idea es que también aquí puedan venir a buscar después de la videoconferencia el vínculo. Por ejemplo, aquí está el de la semana 9, de la semana pasada. Vaya, entonces aquí en actividad evaluada de la semana aparecen los detalles. Vamos a ver. Dice que la actividad se llama cómo redactar un recurso
de casación. ¿Cómo redactar un recurso de casación? En su creación es colaborativa la actividad, pero en su ponderación sumativa es individual. Colaborativa en su creación, individual en su calificación. Aquí aparece la... Nos podemos apoyar con los demás compañeros entonces. Sí, sí, ahorita lo vamos a ver. Aquí dice la competencia específica de la asignatura, la cual siempre la colocamos porque hay que estar muy familiarizado con ella. Utilizar los medios de impugnación a efecto de lograr la corrección jurídica de las resoluciones pronunciadas para permitir la verdadera tutela de los derechos de los justiciados. Pues esa es la parte correspondiente a los medios de impugnación, trabajando eficientemente de manera individual y colaborativa, aplicando para ello el marco jurídico previsto. Esa es como la idea, lo que se espera que podamos lograr, no al final, sino durante el desarrollo de la asignatura. Bien, esta actividad equivale al segundo laboratorio del cómputo 2. O sea que debes esforzarte por hacerla lo mejor posible. Es un recurso de casación que cumpla con los componentes mínimos que permitan su admisibilidad. Debes leer el documento sentencia base para escrito de casación. Debes utilizar los mismos nombres allí usados. Abreviados o no, no importa, pero es un caso concreto. No es un caso que ustedes van a sacar de la nada o inventado. No, es un caso real que sucedió. En base a ese caso, ustedes van a redactar el escrito. Aunque no aparece literalmente, debes recrear el escrito de casación que se interpuso en ese caso. Es decir, usar los mismos vicios denunciados y las mismas argumentaciones de hecho y de derecho, supliendo cualquier componente que no aparezca, pero que de seguro sí está en el escrito. Claro, no tenemos acceso al escrito original. Ese escrito está en el expediente, por supuesto, pero no tenemos acceso a él porque nomás tenemos la sentencia pronunciada en casación. Debes leer el documento modelo de escrito de casación y utilizar en tu escrito la misma estructura que aparece en este modelo. O sea, como se trata de aprender cómo redactar un escrito de casación, entonces yo les estoy proporcionando un modelo y les estoy pidiendo que el escrito que ustedes van a hacer lo hagan de conformidad con ese modelo, que lo utilicen como base, como parámetro. Es decir, tratar de hacerlo igual. Claro, no igual en cuanto al contenido, porque el contenido cambia, ya que el modelo hace referencia a un caso diferente de la sentencia. Entonces nosotros vamos a utilizar la sentencia como base para recrear el escrito que se pudo haber presentado en ese caso. Y vamos a basarnos en el modelo que también se les está presentando. Ese modelo, y aquí está lo que me preguntaba un compañero, lo puedes encontrar en la presentación de la semana 10 en contenidos de la semana. Y aquí viene el aspecto colaborativo. Antes de enviar tu escrito, debes socializarlo con al menos 3 compañeros y escuchar de ellos sus comentarios y sugerencias. Al mismo tiempo, debes recibir los escritos de al menos 3 compañeros y hacerles por tu parte comentarios y sugerencias.
Eso no implica que puedas copiar. Es decir, escribir las mismas palabras que ellos han escrito y viceversa, ¿no? Ya que eso está prohibido. Pero las ideas, usted las puede perfectamente retomar. ¡Ey, qué bueno! Yo no había pensado en eso. ¡Ey, qué chivo! ¿Y dónde leíste eso? O sea, por eso es colaborativo. Porque usted puede nutrirse de las sugerencias y comentarios que al menos 3 compañeros le van a hacer ya sobre su propio escrito. Y entonces, cuando lo tenga listo, lo sube a la nube y comparte el vínculo en el espacio destinado para ello en la tarea correspondiente, la que debe buscar en tareas. Fecha de entrega es el domingo a las 11:59 de la noche y vamos a utilizar una lista de cotejo para verificar que han cumplido los indicadores. La estructura tendrá un 40%, la claridad en la exposición un 30% y la fundamentación jurídica el otro 30%. Y esto, como es un laboratorio, equivale al 30%, al igual que los laboratorios, 30, 30 y 40 el parcial. Bien, ¿alguna pregunta? Licenciado. Hola, hola, les escucho. No escucho, no escucho. La pregunta mía era de que antes habíamos leído de buscar en la página de la corte, ¿verdad? Términos así como al lugar, entonces eso nada más es meramente como parte de aprendizaje, lo evaluado nada más es el escrito de casación. Sí, claro, claro. Es que miren, la vez pasada les comenté que a partir de este segundo cómputo, dejamos aquello de actividades evaluadas cada semana. Ya no hay actividades evaluadas sumativamente cada semana. Ahora nos volvimos a 3 actividades por cómputo, 2 laboratorios y el parcial por cómputo. Entonces, este sería el laboratorio 2, porque sí ya hicimos un par de actividades que de alguna manera representarían el laboratorio 1. Claro que creo que está sujeto a revisión porque muchos salieron mal. Creo que fue una actividad que hicieron ahí en línea. Pero eso lo vemos después, no se preocupen por eso. Licenciado, mi pregunta es, cuando usted dice compartirlo con compañeros, ¿será en algún buzón o de qué manera? Allí ustedes eligen la manera de compartirlo con ellos. Usted le pide a 3 compañeros, por lo menos, que le ayuden. A usted le va a pedir no sé cuántos que le ayuden también, pero usted va a recibir ayuda de 3 y usted va a ayudarle a 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Bueno, usted le manda lo que tiene, cómo lo lleva o si ya lo terminó, sus avances. Entonces él se lo va a ir revisando. No, está bien, yo sí lo voy haciendo también, por ejemplo. O no, mira, ahí te has equivocado porque el modelo decía otra cosa, por ejemplo. O sea, al decir esto es como para una oportunidad de que se lo revisen un par y que usted también revise como par a otro par, o sea, a un compañero. Entonces, usted decide si se lo manda por WhatsApp, si se lo manda por correo electrónico o de la manera que usted lo estime conveniente. Entonces, si la idea es esa, pues, claro, eso si usted quiere no lo haga, pues, aunque a lo mejor pierda una oportunidad de colaborativamente ser
ayudado y ayudar, ¿verdad? Pero sí es bueno, pues, hacerlo, ¿no? Pero si quieren, no lo hagan, o sea, Sería opcional entonces. ¿perdón? Sería opcional. Digamos que sí, porque el producto final es el que se le va a calificar. Y el producto final es el escrito, ¿verdad? Pero yo insisto de que siempre es bueno apoyarse en algunos compañeros, ¿verdad? Pero sí, eso podría hasta ser gravoso para algunos, por cuestiones de comunicación. Bien, veamos ahora la sentencia. La sentencia aparece aquí, es esta. Se trata de la sentencia en el caso referencia 72 CAC 2019. Es algo reciente, tiene menos de un año de haberse pronunciado el 1 de noviembre del año pasado. Lick, Hola. como usted dijo ahí, ¿verdad? En las indicaciones leí yo ayer que se tenía que usar los mismos nombres y, o sea, también las mismas abreviaciones, ¿verdad? Sí, mire, con la excepción de la abogada, diría yo, porque allí puede usar su propio nombre usted, ¿verdad? En el escrito, ¿verdad? Pero como que dice, no se complique la vida, pues, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, la que interpuso el recurso es esta abogada, ¿verdad? Entonces, ella es la que firmó el escrito de casación. Mirna Antonieta, ahí está el nombre de ella. Esta creo yo que fue magistrada de sala. O sea, me imagino que aprendió mucho en los 9 años que estuvo ahí adentro. Bueno, pero actuó como apoderada del señor MMS. Entonces usted le puede poner eso en su escrito. Yo, su nombre, de generales conocidas le puede poner también. Bueno, ya vamos a ver eso, ya lo vamos a ver en el modelo. Pero lo que le quiero decir es de que puede utilizar los mismos nombres, abreviados, así como están aquí, abreviados. Incluso conocido por quíteselo. O sea, no, vamos a ir al grano, a lo que nos interesa. Pero lo que sí me interesa es de que ustedes sepan de que aquí está la sentencia que van a utilizar como base para el escrito. Entonces, obvio, tienen que leerla, tienen que comprender el caso, tienen que familiarizarse con los hechos contenidos en el caso, con la resolución de primera instancia, de segunda instancia, y pues recuerden que es la sentencia de la Cámara la que nos da la pauta para el recurso de casación. Son defectos o errores o infracciones cometidas por la Cámara las que vamos a denunciar, no por el tribunal acuo, sino el ARCEM, la Cámara. Entonces tienen que familiarizarse con la resolución de la Cámara, pero por supuesto también con la de primera instancia, pero tomando en cuenta qué es lo que van a atacar en su escrito. Entonces, aquí están todos los detalles suficientes para que ustedes puedan armar su recurso. Pero obvio, lo primero que tienen que hacer es leerlo. Este documento lo tienen que leer. Afortunadamente no es muy largo, apenas tiene 8 páginas. Vaya, entonces esta es una parte. Repito, lo pueden encontrar aquí en el módulo de la semana 10,
en la parte que dice recursos complementarios y recursos complementarios, sentencia base para escrito de casación. Pues miren, en sus ratos libres puse un video de una audiencia de Perú muy interesante. A mí me gustó bastante esta audiencia oral, como parte de un recurso de casación, pero en el Perú. Aquí no hay audiencias orales en una casación. No, aquí no. Por eso hago énfasis, es en Perú, allá en Perú. Bien, y el modelo, les decía que lo iban a encontrar en la parte de los contenidos de la semana. En la presentación, no, pero aquí tiene que ser la semana 10. Aquí, en contenidos de la semana, en la presentación de la semana 10. Estos tres vínculos llevan a lo mismo, no importa cuál utilice usted. Voy a usar este, que abre en otra ventana. Por eso tengo que hacer clic aquí, abrir presentación en otra ventana. Y entonces, aquí está, escrito de casación. Este es un modelo de un escrito que contiene un recurso de casación. No significa que sea perfecto el escrito este, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero ya pasó la prueba de admisibilidad en sede casacional, o sea, ya fue admitido. Por cierto, ahorita está en trámite todavía. O sea, no ha habido una resolución final por parte de la sala, pero él ya fue admitido, lo cual, como les dije antes, ya es algo, pues, ya es algo, fue admitido. Ahora, por haber sido admitido, su estudio te puede dar al menos una idea general de cómo podrías redactar tus propios escritos de casación. Por lo menos una idea general. Pero recuerden que la base primordial es lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil y los consejos que dan algunos autores. Por ejemplo, el autor del Código Procesal Civil y Mercantil comentado da buenas ideas, da buenos consejos en cuanto a cómo redactar un escrito. Vaya, entonces viene usted y comienza a leerlo. Y aquí está, miren. En la parte superior se le coloca la referencia del expediente. Eso siempre a uno se lo piden para poder ordenar y que no se vaya a perder el escrito y lo vayan a meter en otro expediente diferente. Entonces siempre uno le pone el expediente, el número de referencia en la esquina superior derecha. El escrito va dirigido a la Cámara que pronunció la resolución impugnada, o sea, la de segunda instancia. Usted escribe su nombre y sus generales, que incluyen la edad, profesión u oficio, domicilio, su documento único, su NIP y su tarjeta de abogado. Esos son como los tres documentos que uno relaciona en un escrito. Ahora, no es necesario relacionarlos cada vez, sino más bien la primera vez que usted se presenta ante el tribunal. En este caso, no era el abogado
que presentó la apelación, sino que era un abogado distinto. Lo que pasó fue que el recurso de apelación fue declarado inadmisible. Entonces, un abogado distinto presentó la casación. Y por eso es de que en el escrito que estamos analizando van todos los datos allí del nuevo abogado, porque es primera vez que interviene. ¿De acuerdo? Y también uno dice que no tiene ninguna de las inhabilidades o incapacidades para ejercer la procuración. Y aunque no es muy feliz la expresión, pero uno dice que lo declara bajo juramento. A vosotros, porque es un tribunal colegiado al que uno se está dirigiendo, aquí vale decir a ustedes, ¿verdad? Se vale. Pero como la tradición que traemos es de la vieja España, entonces utilizamos esta forma de hablar que no es muy común en el lenguaje popular, cotidiano, pero en estos ambientes sí es válido también utilizar esa tercera, quiero ver, nosotros, vosotros, ellos, esa segunda persona del plural, que casi no la utilizamos. Con todo respeto expongo. Y entonces, aquí se viene ya, como quien dice, redactando el escrito. Lo primero es acreditarse uno, porque repito, en este escrito se da esa peculiaridad de que es la primera vez que está interviniendo el abogado. Porque si ya viniera desde primera instancia o por lo menos desde segunda instancia el mismo abogado, ya no es necesario decir tanto. Bastaría con decir yo, fulano de tal, de generales conocidas en el expediente al que hago referencia en la parte superior de este escrito, y actuando en mi ya acreditada calidad de apoderado del Señor. Es decir, ya no es necesario introducirse uno, pues, porque ya se introdujo antes al expediente. Por eso quiero que vean que este escrito en particular tiene esa característica de que el abogado se está presentando por vez primera. Y entonces se hace relación al poder dante, sus generales, y luego se hace un análisis histórico de qué fue lo que pasó. Vaya, miren, como esto es colaborativo y como ustedes van a compartir lo que hagan con al menos 3 compañeros, los cuales a su vez van a compartir también con ustedes lo que ellos hagan, vamos a hacerlo dinámico, nos queda 1 hora casi, entonces durante 40 minutos, por lo menos van a leer y comentar tanto el escrito como la sentencia. Entonces yo ahorita los voy a organizar en grupos. Sí, dígame. ¿Nos podría facilitar este modelo del escrito de casación en PDF? ¿No lo tiene? Fíjense que sí, pero de momento tienen dificultades para leerlo en este formato. Hagamos una cosa. Es que perdemos el guión. Bueno, hagamos una cosa. Ahorita comiencen con la sentencia. La sentencia está en PDF. Y en lo que empiezan a leer la sentencia que les va a servir de base, voy a colocar ahí mismo en la plataforma el documento en PDF, este mismo. Muchas gracias, Lee. Pero ahorita comiencen leyendo la sentencia. Yo voy a hacer grupos, repito, así aleatoriamente. Vamos a ver cuántos participantes tenemos. Vaya, vamos a hacer 5 grupos ahorita. Y comienzan a leer y a comentar entre ustedes la sentencia. Lean, miren, no tienen que leer los párrafos
que no tienen mayor importancia. Por ejemplo, la descripción de un inmueble, por ejemplo. ¿Esa para qué la van a leer? O incluso los datos generales de una persona. Lean el nombre y de ahí sáltense los datos. O sea, hay que saber ir leyendo, saltándose líneas que solo usted pasa los ojos y dice, ah, esto no lo leo, porque no me importa. Eso hay que ir aprendiéndolo también, poco a poco, con la práctica. O sea, a modo que puedan ver solo lo más importante. Y en este momento yo voy a preparar el formato PDF y también lo voy a subir allí debajo de la sentencia para que también lo puedan disponer en ese formato de PDF. ¿De acuerdo? Y qué más, cualquier cosa me llaman al grupo, yo puedo llegar ahí al grupo y podemos ahí seguir platicando antes de regresar al grupo principal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de dividir los grupos? Bueno. Vamos a dar los 45 minutos. Vaya, estos minutitos que quedan son para resolver alguna duda, si tienen alguna pregunta, algo que no comprendieron, o si las indicaciones son lo suficientemente claras, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pueden ustedes de su propia iniciativa juntarse así virtualmente para poder continuar con este esfuerzo colaborativo. Porque a veces dos personas o tres piensan mejor o más que una. Vaya, voy a compartir nuevamente pantalla porque quiero ver lo de la asistencia, porque ya tenemos días de no pasar asistencia y algunos se están confiando pensando que a lo mejor la asistencia no es tomada en cuenta. Entonces voy a compartir pantalla para